Y ahora sí les voy a hablar del maíz. El maíz, que es uno de los ingredientes fundamentales de nuestra cocina a lo largo y ancho de México y que sin duda ha desatado pues además un montón de conversaciones y de situaciones que tenemos que revisar, ¿no? En las últimas 2 décadas hay una cruzada nacional a favor del cultivo y consumo de maíz criollo y contra la introducción del maíz transgénico en nuestro campo, ¿no? Y ha venido creciendo, incorporando pues pueblos, comunidades agrícolas, a grupos académicos, intelectuales, artistas, científicos, ambientalistas y demás, a poder realizar esta discusión, por supuesto, acerca de cuál es el maíz que debemos de consumir en México, qué características debe de tener. Y sobre todo, ¿no? Hay que resaltar cómo es que la industria de restaurantes y alimentos condimentados en muchos lados, sobre todo en Oaxaca, han estado pulsando en defender el maíz nativo y toda esta diversidad de maíces que tenemos sensacional en nuestro país, porque, bueno, pues están perdiendo incluso muchas variedades. Así que hoy vamos a hablar de maíz con Miguel Iguadare. Él es investigador gastronómico y nos encanta siempre poder conversar con él ahora para revisar cómo es que somos maíz y cómo es que, bueno, pues además se multiplica, ¿no?, en posibilidades. Maíz y carne es una fórmula infaltable en cualquier estado de nuestro país, ¿no?, en cualquier situación culinaria. Querido Miguel, qué gusto tenerte con nosotros en esta mañana. ¿Cómo estás? Hola, muy buenos días, muy bien, disfrutando los últimos días del verano, hay que aprovecharlos. Así es, Miguel. ¿Por qué el maíz nos representa no solamente gastronómicamente, sino también culturalmente, Miguel? Bueno, es que hay que tomar en cuenta que en la antigüedad los grupos que habitaban lo que conforma actualmente México ya cultivaban maíz. De hecho, se dice que el maíz es originario de una parte de Mesoamérica, ¿no?, que es el Valle de Tehuacán, por la Mixteca. Ahí se han encontrado cuevas con restos de semillas de maíz y también con restos de que se procesaba el maíz. Entonces decimos que un centro de origen del maíz es México. Pero también en Perú dicen que el maíz es originario de aquel país, ¿no? De todas maneras, bueno, no tenemos que pelearnos por eso. Estas culturas siempre han tenido al maíz como un elemento sagrado. Para ellos el maíz, aparte de ser alimento, significaba también un culto hacia sus deidades y muchos mitos de creación o muchos mitos dentro de su cosmogonía tenían que ver mucho con el maíz. Por eso, hasta nuestros días, pues representa para nosotros un ingrediente esencial. Ya no lo consumimos como rito sagrado, pero sí forma parte de nuestra dieta. ¿Cómo estás, Miguel? Habla Jesús Aguilar. Hola, ¿qué tal, Jesús? Qué bueno que estás acá. Oye, a ver, todos damos por hecho que el maíz nos representa, que es como la quinta esencia de la mesa mexicana y tiene muchos sentidos culturales, pero ¿por qué? O sea, yo te pregunto, ¿por qué el maíz es tan importante para nosotros? Pues porque siempre ha existido dentro de la dieta, ¿no? Decimos que las grandes culturas también tienen su base de sustento en algún cereal porque es lo que les da la energía para la actividad, ¿no? Tenemos que en Asia, pues es el arroz, en Europa es el trigo, en América obviamente es el maíz. También en ese sentido, pues también es importante porque era un alimento que no podían dejar de comer. La otra cosa es que también en la época prehispánica, las mujeres que cultivaban, cosechaban el maíz, descubrieron que al hacer un proceso culinario, que es la nixtamalización, propiciaban que fuera más digerible y fuera más manejable el maíz, ¿no? Y eso provocó que se empezaran a hacer platillos de muchas formas diferentes, teniendo pues este ingrediente. Por supuesto. A ver, en este momento las tortillas que estamos recibiendo en nuestras mesas, ¿tienen maíz procesado? ¿No tienen maíz procesado? ¿Cómo está este entorno para poder entender este platillo esencial de nuestra mesa? Bueno, como comentaban,
desde hace como 2 décadas se ha comenzado una lucha, una campaña por consumir maíz local de cultivos más tradicionales procesados de forma artesanal. ¿Por qué? Porque se vio que las tortillas que nos venden en muchos lugares las hacen pues con una harina ya procesada, sin nixtamalizada, pero a veces tiene otro tipo de elementos, de ingredientes, ¿no? A veces, en algunos casos, hasta el lolote lo procesan y lo muelen para hacer las tortillas. Y obviamente, pues eso influye muchísimo en la textura y en el sabor. Y por lo mismo, ha habido también como que un surgimiento, no sé si ustedes lo han notado, de tortillerías donde compran su maíz, van y buscan el maíz, y ellos mismos lo nixtamalizan y lo procesan. Obviamente es un poquito más caro, pero pues ya tenemos la posibilidad de encontrar ese tipo de tortillas, ¿no? Muchos dicen que las tortillas del supermercado también son malísimas. También depende, en algunos supermercados ya venden unas tortillas bastante aceptables. Yo he visto en las tienditas, en las fruterías, perdón, paquetes de tortillas que lleva la gente para vender. Y también son tortillas hechas a mano, básicamente, y la masa también está muy buena. Entonces, no toda la tortilla que hay está industrialmente procesada, ya hay tortillas de todos tipos, y te fijas, pues, básicamente en el precio, ¿no? Así es. Miguel, ¿qué tanto hemos perdido con respecto a estas variedades del maíz que ya mencionábamos al principio? ¿Y cómo es que se tendría que rescatar otros tipos de maíz para que también sean parte, ¿no?, de nuestra culinaria en México? Bueno, en las zonas urbanas, como es el caso de la ciudad de San Luis Potosí, pues que nos llegan productos del campo, sí nos llegan cosas muy escogidas. Pero en el campo, en las zonas rurales, todavía el maíz que se consume es el maíz que cultivan ahí. Y eso es muy importante recalcarlo porque no se ha perdido del todo. Si tú vas pues al altiplano, a la zona media, sobre todo y a la Huasteca, pues todavía ves que las tortillas son diferentes, porque el maíz que se usa es el maíz que ahí se cultiva, ¿no? Más bien nosotros debemos de propiciar un poquito esa cuestión de turismo cultural, de ir a pasear, a conocer lugares y consumir la gastronomía, pero una gastronomía local, sin buscar cosas más homogeneizadas, digamos, ¿no? También en algunas ciudades, tú mencionabas Oaxaca, por ejemplo, sí la gente está muy consciente que hay que consumir productos locales. Entonces en la ciudad misma pues ya puedes encontrar, por ejemplo, tortillas hechas a mano que vienen de comunidades más lejanas, ¿no? El maíz azul, el maíz morado, justamente allá lo vemos con mucha más frecuencia, ¿no?, que en esta zona del país. Sí, el maíz rojo, etcétera, etcétera. La otra cuestión es que San Luis es la frontera entre Mesoamérica y Aridoamérica. Y cuando vamos a los estados que forman parte de lo que era Mesoamérica, vemos una riqueza cultural, sobre todo gastronómica, mayor, no más importante, sino mayor, precisamente porque los grupos que habitaban ahí estaban más desarrollados, ¿no? Por eso cuando hablamos de cocinas muy tradicionales y muy locales y muy variadas, pues nos referimos a Oaxaca, a Michoacán, a Puebla, a Yucatán, y ahí sí hay una gran variedad de maíces que son locales. Miguel, ¿tu receta favorita con maíz? Bueno, les iba a hablar de algunos platillos que no se conocen aquí, sí, pero que en el centro sur son muy populares, sí. Y uno de esos es el chile atole, que tiene muchas variedades. Digamos que mi favorito es un chile atole verde, que es una especie de atole, porque se hace con maíz molido, con masa de maíz, pero es salado. A veces lleva pedacitos de carne, lleva chile y es verde porque lleva epazote.
y se toma caliente. En algunos lugares de Veracruz es mucho más líquido, se toma como sopa y se parece a los tezmoles también, que son de Veracruz, Puebla, Tlaxcala, Morelos, o los mixmoles, que también son especies de sopas hechas, bueno, más bien moles hechos sopa, ¿no? Y la diferencia es que el maíz que se usa está en forma de bolitas, que se usa también para espesar un poquito. Pero sin duda mi plato favorito es el chile atole. Pues habrá que probarlo, tendremos que buscarlo en los siguientes viajes por este país. Miguel Iguadare, muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy.